¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Creo que ya estamos parte del grupo. Vamos a empezar con la sesión. Entonces, recordando un poquito, la anterior clase les había pedido el tema de los planos, después de eso habíamos reforzado y en teoría sus planos ya deben estar ahorita en la plataforma, ¿no? Entonces no han debido tener dificultad para subirlos, eso es bueno, todavía no los he revisado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, como les había comentado, tenemos que continuar con el proceso de presentación de los documentos de las partes del documento final que ustedes tienen, ¿no? Entonces, el capítulo 1 es algo que ustedes tienen que presentar hasta el día lunes. En la plataforma, si ustedes se fijan, hay una actividad que se ha puesto, que es la actividad 4, que es la entrega del capítulo 1, ¿no? Ustedes deben subir el capítulo 1 de su documento. La fecha de entrega es hasta el 9, ¿no? Esto está mal, no es hasta el 9, es hasta el lunes 14, ¿ya? Es hasta el lunes 14, ¿sí? Fuera de eso, bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Entonces, tienen esta actividad, ahí está, ya les está compartiendo. Esta actividad que es la actividad 4, que es la entrega del capítulo 1. Entonces, la fecha de entrega, les decía esto, después lo voy a actualizar, es hasta el 14, ¿ya? Es hasta el 14 de septiembre. Eh, Cabalito hasta la fecha festiva de Cochabamba. Entonces, tienen hasta el 14 de septiembre a la medianoche para poder subir, poder entregar esta tarea, ¿ya? Por otra parte, miren, necesito mostrarles algunos aspectos que quiero que mejoren del capítulo 1, ¿ya? Quiero que ustedes revisen. Maribel Inturias. ¿Es algún estudiante de la materia que está entrando desde otro correo? Maribel. Es el celular de mi hermana, profe. Tiene megas en su celular. Estoy, pero con mi cuenta de plataforma. Ya no te preocupes también. Solo quería confirmar, gracias. Entonces, Está bien, hijo. no te preocupes. Entonces, les estaba diciendo, no hay algunos detalles que hay que pulir, hay que mejorar. Entonces, esos detalles se los tengo ya acá, se los he elaborado un modelito. Obviamente no es de todo el capítulo 1, pero es de las partes más importantes, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren, estamos mencionando desde la parte de antecedentes. Ojo que, o sea, ustedes ya tienen los elementos que tienen que presentar del capítulo 1. No los estoy mencionando todos. Por ejemplo, aquí falta la matriz de diseño, falta la introducción, falta el tema del árbol de problemas, el árbol de objetivos. Esos no los estoy poniendo porque, bueno, en teoría esos ya los tienen avanzados y no estaban mal, estaban bien. Estos de acá, sin embargo, había algunos que tenían algunas dificultades, por así decirlo, ¿ya? Entonces, para explicarles, ¿no? El ejemplito que tienen acá es en base a una cámara de pintura electrostática, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo he puesto directamente cámara de pintura electrostática y posteriormente, bueno, sobre este tema se han elaborado distintos tipos de puntos. Para que entiendan más o menos cuál es la trama, en qué consiste esto de la cámara de pintura electrostática, el diseño de esta máquina ha tomado en cuenta el problema que existe en algunos lugares donde trabajan con este proceso, ¿no? Que consiste en lo siguiente, o sea, miren, en muchos lugares cuentan con cámaras, pero son cámaras separadas, y en realidad es una sola cámara, y es la cámara de curado. Hacen como una especie de horno para el secado, ¿ya? Pero no trabajan con más, o sea, tienen la pintura electrostática, tienen la pistola, su compresor, y al momento de pintar lo hacen en algunos casos al aire libre, ¿ya? O dentro del mismo taller, no tienen un ambiente específico para esto, ¿sí? Y eso conlleva a que uno se desperdicie el material, porque mucho material por gravedad que no se está adhiriendo a la superficie de la pieza cae al piso, ¿ya? Al momento de caer al piso, ese material ya se llena de impurezas entre polvo, tierra, cualquier impureza que tengamos en el suelo, ¿no?
Entonces no se puede rescatar, no es bueno rescatar porque esa pintura ya está mezclada. Entonces se desperdicia. En el caso de los hornos, no trabajan de forma muy eficiente. Miren, por ejemplo, en el instituto tenemos un horno para pintura electrostática que solamente tiene un quemador atmosférico, ¿no? Entonces el problema que tiene es que no se puede controlar el tiempo, no se controla a qué temperatura está llegando y no homogeniza la temperatura al interior de la cámara, ¿ya? No se homogeniza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas zonas que son más calientes que otras, siendo que todo debería estar a la misma temperatura, ¿ya? Entonces, de esta manera se ha pensado en este proyecto que consiste en una cámara, bueno, en realidad es un conjunto, se dice una cámara, pero es una cámara de dos cuerpos, ¿ya? En el primer cuerpo tenemos lo que es el recuperador, donde se realiza el pintado, o sea, es una cámara donde se va a hacer el pintado, y en esta cámara que se hace el pintado electrostático, contiene en la parte de abajo una bandeja y como una especie de tolva de admisión que hace que todo el polvo que no se adhiere a la superficie dentro de esa cámara al momento de pintar, caiga por gravedad a la bandeja. En algún caso se podría poner algún extractor para que ayude a forzar a que esto vaya directamente a la bandeja, ¿sí? Entonces esto va directamente a la bandeja se saca ya con todo el material recuperado y se lo puede devolver al envase o al lugar donde nosotros tenemos guardada la pintura. Entonces ya no se desperdicia materia prima, ¿ya? Por otra parte, el horno no, bueno, trabaja con un quemador atmosférico muy parecido al de los hornos industriales, que está, bueno, consiste en como especie de hornallas, no sé cuál es el nombre técnico, la verdad, se me ha ido en este momento. Se distribuye de forma simétrica dentro del horno de secado, de la cámara del horno de secado. Pero no solamente eso, sino que esta cámara cuenta también con un ventilador centrífugo. El ventilador centrífugo tiene dos objetivos. Uno de ellos es que el aire caliente que está ahí adentro comienza a recircular alrededor y se distribuye de forma homogénea. Pero no solamente eso, sino que ayuda, gracias a un controlador de temperatura o pues un controlador PID, ayuda a que se controle el tema de a qué temperatura nosotros queremos realizar el curado. Y aparte de eso se puede poner un temporizador para que nos avise cuando ya haya pasado un tiempo determinado, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, es que se ha trabajado con este tema de acá, ¿ya? Entonces, hay un elemento que son los antecedentes, ¿no? Tenemos los antecedentes generales y los antecedentes específicos, ¿ya? En el antecedente general, por ejemplo, en este caso, para este tema, esto se maneja a nivel macro. El macro es el general y el micro es el específico, ¿no? De lo general que estamos hablando, vamos a hablar en el específico de uno de esos aspectos, pero ya de forma detallada. Tomen en cuenta que en ningún momento en el antecedente general o específico yo voy a hablar o mencionar sobre mi proyecto, sobre lo que yo estoy haciendo. Voy a hablar de cómo es antes, qué otras máquinas ya existen y cómo están trabajando. De eso se trata. Esta es como una etapa que se la conoce de diagnóstico. Entonces nosotros estamos diagnosticando qué es lo que está sucediendo. Y esto que se pone aquí en el antecedente específico es un elemento importante que permite contrastar la información. ¿Qué quiere decir contrastar? Que lo que yo estoy poniendo acá es cómo está trabajando actualmente esta cámara de pintura electrostática, cosa de que más adelante se contraste con lo que yo estoy haciendo y se note las mejoras que hay, ¿ya? De esta manera, miren, en el antecedente general se lo ha puesto de esta forma, ¿no? Los procesos más comúnmente empleados para el pintado de objetos, piezas y otros existe lo que es el proceso de brochado, agarramos una brocha y comenzamos a pintar. El proceso de pintado con el compresor, usamos un compresor, tenemos una pistola, una boquilla y un depósito para la pintura y comenzamos a pintar. Aquí estamos mejorando en el acabado, estamos mejorando la pieza terminada, porque con brochado no queda muy bien, digamos, ¿no? No tiene un buen acabado.
Entonces, tenemos estas dos y esta última que, bueno, ya es el proceso de pintado con el proceso, ¿qué es? El proceso de pintura electrostática, perdón. Entonces, aquí ya comienzo a explicar. Miren, el proceso de brochado es uno de los más convencionales y comunes que emplea una brocha y pintura y puedo realizar una explicación más. Además de movimientos manuales de oscilación para realizar el pintado. Miren, estoy explicando un poquito sobre esto. Después tengo que explicar, miren, de la misma manera que he explicado aquí el proceso de brochado, voy a explicar aquí cómo trabaja el compresor, ¿no? Tiene una pistola, tiene un depósito, se realiza una mezcla, se realizan movimientos de zigzag para lo que es el pintado. En estos son como oscilaciones, ¿no? Y en este otro es zigzag. Después de eso voy a comenzar a hablar aquí del proceso de pintura electrostática. Pero no estoy hablando acá del equipo, por si acaso. Eso lo dejo para el antecedente específico. Entonces, miren, en el antecedente específico se ha puesto, en la actualidad muchas empresas hacen uso de la pintura electrostática de forma poco eficiente, empleando la pistola con un compresor y la fuente, sin contar con ningún otro elemento de apoyo para realizar el trabajo. En algunos casos, y aquí yo puedo continuar, ¿no? Todo lo que les había explicado hace un momento, yo lo puedo poner aquí. Obviamente que todos los aspectos que son negativos, ¿no? No tienen recuperador, por lo tanto se desperdicia materia prima. En algunos casos que se cuenta con alguna pistola de calor, se procede a lo que es el curado de la pintura. En algunos casos tienen incluso un horno secador, pero los hornos secadores tienen un quemador y tienen problemas de distribución homogénea de la temperatura, no hay cómo controlar el tiempo, ni controlar que la temperatura se mantenga constante a los 200 grados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son los pormenores, son los elementos negativos del proceso que actualmente se está utilizando. ¿Sí? Aquí en el antecedente específico, si se dan cuenta, le he dado palo, ¿no? Al proceso de pintura electrostática que existe actualmente. Pero nuevamente eso es para que más adelante se contraste con lo que yo estoy haciendo. Yo estoy mejorando muchas cosas acá, ¿no? Entonces la idea es que se contraste. Cómo era antes y cómo es ahora. Así como ponen alguna vez han visto las fotos del antes y el después. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos aquí los antecedentes. Muchos de ustedes ya tienen esto bastante bien organizado. Tal vez sería pulir si es que les llegase a faltar algo más, ¿ya? Después de eso tenemos la justificación. En la justificación, igual miren, estamos manteniendo los tres niveles, la justificación técnica, la justificación económica y la justificación social, ¿ya? La justificación técnica, si ustedes recuerdan, correspondía a los elementos técnicos técnicos tecnológicos que nosotros estamos implementando en el proyecto y que influyen de manera positiva, ¿ya? Pues miren, por ejemplo, acá dice, gracias a la implementación de un sistema de recuperación de material a través de un extractor, damos lugar a una reducción en la pérdida de materia prima. Por otra parte, el horno al contar con un controlador PID permite también que se controle la temperatura, además de la instalación de un ventilador centrífugo que permite la distribución homogénea de la temperatura. Si gustan pueden aumentar algo más por acá que permita, ¿no?, describir, ¿no? En mi caso, miren, estoy hablando de las dos cámaras, la cámara de recuperación donde se hace el pintado y la cámara de curado, ¿no?, el horno secador. En la justificación económica tiene que ver todo con lo que es la parte de dinero, ¿no es cierto? Habíamos visto. Entonces, acá dice, por ejemplo, tomando en cuenta que la máquina cuenta con un recuperador de la pintura, tomando en cuenta que la máquina cuenta con un recuperador de pintura, se optimiza y reduce el desperdicio. De esta forma, la empresa no pierde materia prima, por lo tanto, eso implica, me he comido algunas letras, eso implica una reducción en los costes por adquisición de este material. Por otra parte, dentro del diseño que se está haciendo de la máquina, se está optimizando, se está dimensionando, se está diseñando, de tal manera de que
utilicemos no materiales muy sobredimensionados, sino lo necesario para que esto trabaje. Entonces, de esa manera, economizo un poco en el tema de la compra de materia prima, ¿no es cierto? De esta forma, miren, dice acá, gracias a la optimización y correcta selección de los componentes de la cámara, esta reduce un poco el precio total unitario, por lo tanto, también el precio de venta. De esta manera, el comprador reduce su presupuesto por concepto de adquisición de la máquina. ¿Sí? Entonces, tenemos acá la justificación económica. En la justificación social, bueno, ha sido un poco difícil encontrar un beneficio social, pero bueno, al final se ha visto que las personas que se benefician directamente con esto son los empresarios, ¿no? Entonces dice acá, por ejemplo, los beneficiarios son las empresas metalmecánicas y de manufactura de máquinas o piezas, gracias a que la cámara de pintura electrostática es más eficiente y da lugar, y da lugar a que las empresas saquen productos con una mejor calidad superficial, mejorando así su imagen empresarial, ¿no? Entonces, esa es una justificación social. Podría haber también algún caso en el cual hayamos implementado elementos de seguridad para el operar y todo eso, entonces se puede poner también aquí, ¿no? Que de alguna manera, gracias a la implementación de dispositivos y elementos de seguridad, se está salvaguardando la integridad del trabajador, del operario. También se podría poner, ¿ya? Muy bien. En esta parte que es de justificación y antecedentes, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Estamos recordando más o menos lo que hace tiempito atrás ya les había explicado y en base a eso ustedes han elaborado. Solo que estamos tratando de pulir un poco más, ¿no? De mejorar un poco más. Así de esta manera, trabajos de ustedes que ya están, bueno, en realidad ya se les ha dado una revisada, se les va a dar una revisada más. Se minimiza el tema de errores, ¿ya? De esta parte de antecedentes, de esta parte de justificación, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Está todo bien? Perfecto. Entonces podemos continuar. Otro elemento que quisiera que revisen es el planteamiento del objetivo general. Le vamos a dar un poco más de forma, ¿ya? Para esto nosotros tenemos más o menos aquí una guía, ¿ya? Tenemos una guía en la cual tomamos en cuenta 4 elementos, ¿sí? Tomamos en cuenta 4 elementos. El verbo en infinitivo, que es la acción que ustedes están realizando, qué cosa están haciendo, o sea, sobre qué están trabajando, cómo lo están realizando y cuál es la importancia, para qué, por qué lo están haciendo, ¿ya? Aquí abajito tienen algunos ejemplos del verbo en infinitivo, de esta parte de acá. Determinar, identificar, evaluar, describir, formular, verificar, diseñar. Puede ser diseñar y fabricar. Elaborar, proponer, analizar, definir, estudiar, plantear, corroborar. No están todos, esto se le podría poner el tema de armar, implementar, ¿no? Pero les he puesto los más importantes, incluido este de acá que es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque ustedes hacen un diseño y posteriormente fabrican. Entonces, revisamos, por ejemplo, acá, en el ejemplito que tenemos, que tenga estos 4 elementos. Dice el tema del verbo en infinitivo. Diseñar y fabricar. Esto es el verbo en infinitivo. ¿Qué vamos a diseñar y fabricar? Una cámara de pintado electrostático y curado de la pintura. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la primera parte, diseñar y fabricar, más la segunda parte que es ¿qué estamos haciendo? ¿Sobre qué? Sobre una cámara de pintado electrostático y curado de la pintura. El tercer cuerpo es ¿cómo estamos haciendo esto? Empleando un recuperador y sistema de control térmico para realizar este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos consiguiendo hacer el diseño y fabricación de esta máquina, ¿no? Estamos empleando un recuperador y un sistema de control térmico. Entonces, estoy hablando de la parte de la cámara del recuperador y la cámara del horno de secado, ¿sí? Tenemos el tercer cuerpo. El cuarto cuerpo es ¿para qué estamos haciendo esto? Para mejorar el proceso convencional de pintado que se maneja actualmente.
¿Sí? Entonces tenemos los 4 cuerpos. Diseñar y fabricar, el verbo en infinitivo. ¿Sobre qué? Una cámara de pintado electrostático y curado de la pintura. ¿Cómo estamos consiguiendo esto? Empleando un recuperador y un sistema de control térmico. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? Para mejorar el proceso convencional de pintado que se maneja actualmente. ¿Sí? De esta manera tenemos el objetivo general. Después de esto, nosotros tenemos los objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos, miren, el objetivo específico no les voy a exigir que lo reformulen, porque en realidad eso ya lo hemos sacado de la matriz de diseño metodológico, si recuerdan, ¿no? Pero pueden mejorarlo, ¿sí? En base al objetivo que ustedes ya tienen planteado, miren, esto igual tiene 4 cuerpos. El primer cuerpo es el verbo en infinitivo. En este caso dice realizar. En algunos casos de ustedes, el primer objetivo específico que tienen es de investigar, ¿no es cierto? Entonces tenemos un verbo en infinitivo. Tenemos el sujeto, que es sobre qué estamos haciendo. Debemos tener alguna condición. Y finalmente lo que nosotros esperamos. Entonces miren, realizar, ¿no? Aquí estamos realizando en los bloques 13 de la urbanización San Antonio una campaña de fumigación dirigida al exterminio de insectos patas blancas. Debe ser algún tipo de insecto. Entonces tenemos los 4 cuerpos, ¿no? Investigar sobre la cámara de pintura electrostática y sus necesidades para determinar los problemas actualmente presentes en este proceso, ¿sí? Entonces, de esta manera, miren, ustedes pueden reformular. No les voy a obligar a que reformulen todos los objetivos específicos, pero si quieren mejorarlos, pueden utilizar este esquema de acá. Y, bueno, acá tienen un ejemplito y de la misma manera que abajo tienen otro ejemplo. ¿Ya? De todas maneras, no se olviden para los objetivos específicos, estos nosotros los sacamos de el qué, la pregunta del qué, de la matriz de diseño metodológico. ¿Sí? Después de eso tenemos el alcance. Entonces el alcance, esto de acá es solamente la instrucción. Debe tener de manera detallada hasta dónde se pretende llegar con el proyecto, especificando desde el mismo mecanismo hasta el área de trabajo. Ejemplo, máquina doméstica, semi-industrial, industrial y así, ¿no? Tomen en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros armamos el alcance debe tener las limitaciones de la máquina, debe tener las funciones de la máquina, y aunque no lo pongamos a grandes rasgos, pero también debemos mencionar los equipos que estamos utilizando, los más importantes, ¿sí? De esta manera, miren, el alcance aquí para esta máquina empieza de la siguiente forma. La máquina es semi-industrial y puede trabajar con objetos de hasta 50 por 10 por 30 centímetros, ancho, altura y profundidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo introducir objetos más grandes de las medidas que yo tengo acá dentro de mi cámara de recuperación para el pintado, ¿no? Pero sí puedo poner objetos más pequeños. Todas las máquinas tienen una capacidad, tienen que tener una capacidad, ¿sí? Por otra parte, dice, miren, el equipo está diseñado para trabajar con una pistola de pintado electrostático que cuenta con un compresor de un HP. Dentro de las funciones que tiene la cámara de pintura electrostática están realizar el pintado dentro de una de las cámaras que cuenta con un recuperador y una bandeja para la admisión del material sobrante. Por otra parte, realiza también el curado de las piezas a través de un horno secador que permite trabajar con un rango de temperatura de 100 a 200 grados. Va a estar calibrado para que trabaje dentro de ese rango. Y los quemadores que yo estoy utilizando acá tienen la suficiente potencia como para generar esta temperatura. Contemporizador de tiempo. Dice, para esto la máquina cuenta con un sistema de extracción en el caso del recuperador y cuenta con quemadores, un ventilador centrífugo y un controlador de temperatura PID para el caso del horno. Además tendrá un tablero de control en donde se almacenará los elementos de protección y elementos de control. Y aquí le he puesto ver anexo 1. Entonces no se olviden la vinculación. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 no puede tener gráficas, no puede tener imágenes. Todo eso se va a los anexos. Y al momento de ustedes referenciar le ponen ver anexo 1.
Entonces me voy al anexo 1 y dice acá figura 1, cámara de pintura electrostática. Voy a poner aquí la imagen y después de eso voy a poner, en este caso no es el link porque ustedes ya tienen el diseño. Esto es fuente, elaboración propia. ¿Sí? Fuente, elaboración propia. De esa manera, estos son los elementos que considero yo más importantes. Obviamente ahorita el anexo no me van a mandar, ¿no? Solamente es el capítulo 1. Pero no se olviden este vínculo de acá. O sea, yo pongo ver anexo 1, me voy al anexo 1 y ahí tengo que tener la figura. ¿Ya? Entonces, van a tener mucho cuidado con esto y vayan revisando también eso en su documento para que cuadre. Cosa de que si yo leo acá y ustedes querían poner alguna imagen, diga ver anexo 2, ver anexo 3, me vaya al anexo 2, me vaya al anexo 3 y me muestre la figura que, bueno, debería estar aquí, pero no puede. Entonces está en anexos. ¿Ya? Muy bien. Esas son las recomendaciones que quería hacerles para que ustedes puedan entregar lo que es el capítulo 1. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, tal vez hasta aquí. Algo que quieran que les repita, algo que no se haya entendido. No se olviden, este trabajo lo tienen que presentar hasta el lunes 14 a la medianoche, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran que les repita algo? Muy bien, entonces, bueno, no hay más dudas, no hay más preguntas. Ese es básicamente... Oh, perfecto, gracias Gustavo. Esa es básicamente la parte que quería reforzarles para que lo vayan puliendo su documento, ¿ya? Muy bien, bueno, si no hay más consultas, un poquito comentarles. Tengo problemas con bueno, sigo con problemas con la plataforma. No puedo visualizar sus documentos, lamentablemente, y es por eso que tengo un retraso bastante grande con las revisiones. Entonces, bueno, ya he visto una alternativa para poder revisar los trabajos que ustedes están o ya han enviado. La voy a comenzar a aplicar y de esa manera les voy a comenzar a devolver los trabajos corregidos. Pero lamentablemente esta forma de revisión no me permite, o sea, no puedo volver a subirles yo el documento a la plataforma. Entonces, ¿cómo les hago la entrega? Les voy a hacer la entrega a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, les pediría, por favor, un poquito de paciencia, la verdad. Bueno, un poquito ha salido de mis manos el tema de no poder visualizar los documentos que ustedes han enviado en la plataforma. Entonces, ya he visto una forma, pero de poderlos revisar. Entonces, voy a comenzar, bueno, ya he comenzado con ese trabajo. Y a medida que vaya corrigiendo sus trabajos, por favor, se los voy a enviar comprimidos en una sola carpeta al grupo de WhatsApp. No voy a poder enviar individualmente porque son varios. Entonces, les voy a mandar en carpetas por actividades, en documentos, archivos comprimidos. Entonces, les rogaría, por favor, un poquito me tengan paciencia para que pueda comenzar o, bueno, continuar con lo que es la revisión de sus documentos y después les envíe las correcciones. Entonces, bueno, si no tienen más consultas hasta aquí, si alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta, puede hacerlo a través del grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, tienen su tarea, pónganse a trabajar. Esto de las fechas, voy a tratar de ya no mover, por favor, porque en lo que me ponga al día con la entrega de sus trabajos, después de eso tengo que tener un espacio para poder revisar. En este caso ustedes van a entregar el lunes. Todo el martes yo tengo que revisar sus trabajos y el día miércoles que tenemos clases, a ustedes les voy a mandar y va a ser el tema de la devolución. O sea, qué dudas tienes, qué dudas tienen, perdón, qué preguntas tienen, si algo no se ha entendido de las correcciones. Entonces necesitamos ese espacio, ¿ya? Muy bien.
bueno, si no hay más preguntas, ya tienen su tarea. El modelito que les he mostrado hace un momento como ejemplo, se los voy a subir a la plataforma, o sea, lo van a poder descargar de la plataforma para tener una referencia de qué cositas pueden mejorar tal vez, ¿no? Muy bien, entonces, bueno chicos, si no hay más consultas, más preguntas, estamos quedando hasta acá. Les envío un saludo bastante grande, espero se encuentren todos bien y quedo atento a sus dudas y nos estamos viendo la siguiente semana, el día miércoles. Se cuidan mucho chicos, que estén bien. Está bien, Inge, hasta luego.